Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica, compartiendo con ustedes en familia y en nuestras comunidades eclesiales toda la profundidad de nuestra doctrina, sobre todo para alimentarnos y ayudarnos a crecer en la fe, que es tan necesario, más en el marco de la celebración del Año de la Fe, convocado por el Papa Emérito Benedicto XVI, y que felizmente pues el Papa Francisco va llevando y celebrando, desarrollando todas las acciones que esto conlleva, celebrar el Año de la Fe. Pero sin embargo, celebrar el Año de la Fe no solamente es leer el catecismo, profundizar en los temas de la doctrina, sino sobre todo alimentarla con esta vida sacramental y hacer de la Eucaristía el centro de nuestra vida cristiana. Bien, el día de hoy vamos a tratar de profundizar un tema que más bien de catequesis, un poco bastante aclaratorio, acerca de las colectas en la iglesia. ¿A dónde van los fondos? ¿A dónde van los recursos? ¿A dónde van los aportes que dan los fieles en las colectas de la iglesia? Y esto es muy interesante, no solamente para aclarar las críticas que hay fuera de la iglesia, o puede haber también dentro de la iglesia, sino que como fieles tomemos conciencia de la gran necesidad que tiene la iglesia para la evangelización. Muy frecuentemente nos podemos encontrar con personas que mantienen pues una constante crítica destructiva sobre la Iglesia Católica y suelen resaltar solamente las cosas negativas, y la mayoría de las veces terminan creando una leyenda muy oscura, muy alejada de la realidad, cosas que no son y que a su vez es transmitida a otras personas, y esto puede generar muchas confusiones, las cuales es una especie de un círculo vicioso que comienza a hacerse lo mismo. Y es por eso que hemos querido, pues a través de esta plática que vamos a tener con ustedes, pretender resaltar aquellas cosas buenas que la Iglesia ha hecho pues por la humanidad, y que nosotros como fieles, como bautizados, tomemos conciencia de la gran misión de la Iglesia. Y si somos de aquellos que solamente vemos las cosas malas en ella, les invitamos pues a que tomemos un tiempo a revisar el contenido, a hacer una reflexión sobre que como fieles, como iglesia, como bautizados, somos templos vivos, somos piedras vivas de esta iglesia que va caminando hacia el Padre. Bien, Jesús, después de resucitado, se les apareció a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Marcos 16:15. Pues respondiendo a este mandato, ya en los tiempos de las primeras comunidades cristianas se habían presentado algunas formas por medio de las cuales los cristianos han cooperado en el anuncio de la buena nueva. Tenemos así pues la oración, Hechos 6:5, Hechos 1:24, Filipenses 4:6. Y también esto conllevaba ya la ayuda material. Las comunidades, las primeras comunidades cristianas iban creciendo, y a la medida que iban creciendo también iban teniendo sus propias necesidades que se iban mostrando en la propia comunidad. Recordemos, por ejemplo, las colectas que se hicieron en favor de la comunidad de Jerusalén. Primera de Colosenses 16, Romanos 15, del 26 al 28, y la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versos 10, y Hechos 24, 17. Todos estos textos nos pueden ilustrar cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas y cómo las colectas van teniendo su fundamento precisamente en la creación de estas comunidades, en las múltiples necesidades que se iban haciendo, acompañadas siempre de sacrificios y ayunos gratos a los ojos de Dios. Bien, una vez erigida la parroquia, se sostiene con la ayuda de los fieles. No tiene una subvención estatal. Sus recursos no le son suficientes para cubrir todas sus necesidades. Por eso es un deber de todo católico aportar según sus posibilidades el mantenimiento de ella, que debe sostener a sus ministros. Por ejemplo, abonar luz,
el teléfono, el gas, reparaciones, mantenimientos, sueldos de empleados, gastos de cultos, pastorales, limpieza del templo, salones de la casa parroquial, etcétera. Es como que si fuera una casa de familia, y en una casa de familia se conllevan todos estos gastos. Entonces, todos estos recursos se ocupan para estos gastos que nosotros hemos mencionado y sabemos que les son necesarios. Y esto debe de ser de conocimiento de toda la comunidad eclesial para que comprendamos lo importante que es ese rol del sostenimiento económico pues, de una parroquia. Por tal motivo, pues en las misas, como ahorita en los medios de comunicación, es meritorio realizar, digamos, este encuentro de motivación para que con ustedes, como fieles, como iglesia, sepamos y tomemos conciencia de la gran necesidad que tenemos como parroquia, muchas veces, de las necesidades que hay dentro de ella y la información que con esto hay sobre los gastos, el destino de las colectas y que en justicia, como fieles, ustedes necesitan saber hacia dónde va. La iglesia, pues, además es una comunidad espiritual, eso nosotros lo tenemos claro, instituida por Cristo con fines también espirituales, que vive y camina inmersa en este mundo. Por lo tanto, necesita de medios materiales para poder cumplir la misión que le es propia. Y la colecta es una de las formas de contribuir a que la iglesia disponga de estos medios. Pues los sacerdotes, los párrocos o los administradores o los que tengan tal vez obras asistenciales, religiosos, consagrados, etcétera, o aquellos laicos que están comprometidos en la gran misión de la iglesia, no tienen fórmulas mágicas para que las cosas aparezcan. Sabemos que tenemos que estar confiados a la divina providencia. La divina providencia es lo que mueve el espíritu de los fieles para que los fieles puedan contribuir con esta gran misión del anuncio del Evangelio. Y junto al cristianismo nació la práctica de ayudar materialmente a quienes tienen la misión de anunciar el Evangelio para que puedan entregarse enteramente a su ministerio, atendiendo también a los necesitados. Esto está en Hechos 4:34, Hechos 11:29. Bueno, en todas las parroquias, en todas las iglesias, en congregaciones de vida religiosa que tienen obras asistenciales, colegios donde se les enseñan la doctrina de la iglesia, hospitales, etcétera, donde hay una obra asistencial o donde hay una obra de caridad, como también es el cuidado de los ancianos, de los niños, que de hecho estén habitualmente abiertos a los fieles, aunque pertenezcan a institutos religiosos. El ordinario del lugar puede mandar pues que se haga una colecta especial a favor de determinadas obras parroquiales, diocesanas, nacionales o universales, que esto lo veremos más adelante, cómo es que se clasifican las colectas según el canon 1266. Así pues, mediante la colecta los católicos participamos en el sostenimiento de las obras caritativas, evangelizadoras y de culto de la iglesia. De esta manera también aportamos ese granito de arena a la gran obra de la evangelización. También a través de nuestras oraciones podemos ayudar a sostener la obra de la extensión del reino de Cristo, esta gran obra que es la iglesia. Los templos son materiales. De hecho, necesitan el embellecimiento, hermosearlos, la hermosura, por a quien se le da culto. Muchas veces nosotros tenemos una noción bastante injusta de la realidad. A veces, como personas, nosotros nos creemos merecedores de algo, de tener una casa digna, y trabajamos para tener algo bonito y algo digno, nosotros como personas. Y Dios, que es Dios, también Él se merece lo mejor.
Sin embargo, también lo mejor que podemos ayudar, que podemos aportar, además de las obras materiales, lo mejor que podemos dar también es nuestra oración, nuestro corazón, nuestra entrega y la menor crítica, y cuidar de la iglesia, cuidar de ella, porque es nuestra casa, es nuestro templo. Las colectas pues son donaciones que los fieles entregamos a pedido de una autoridad eclesiástica. 1266. Son una costumbre muy antigua, están arraigadas en una tradición, y el medio más común para cubrir las necesidades de una iglesia diocesana o de una iglesia en particular. Nosotros pertenecemos a la gran provincia eclesiástica de Nicaragua, o a esta gran iglesia universal. La colecta es una fuente de ingresos y está regulada por el derecho canónico, que fija normas de carácter universal y establece principios generales correspondiéndole a los obispos diocesanos y a la conferencia episcopal. 1262, canon 1262, adaptar estas normas a las características propias de cada país. Así pues, los fieles tenemos también el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Vamos a recordar que este es uno de los mandamientos de la Santa Iglesia, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. Canon 222, parágrafo 1, Canon 1261 y el Canon 1262. Tenemos la libertad para aportar bienes temporales a favor de la Iglesia. Canon 1261, parágrafo 1, y las donaciones hechas para un fin determinado que solo pueden destinarse para ese fin que el donante lo ha hecho. Canon 1267, parágrafo 3. Bien, veremos a continuación un video ilustrativo acerca de las colectas, acerca a dónde van, cuál es su destino. Es un video ilustrativo que nos va a ayudar mucho a afianzar la reflexión que hemos iniciado. Un hermano del movimiento familiar cristiano, que obviamente conozco y aprecio mucho como movimiento, muchos años sirviendo a la iglesia a través del fortalecimiento de los matrimonios y de la familia, me pregunta cómo se administran los bienes de la iglesia para poder saber un poco cómo se administran, y en segundo lugar para poder saber cómo responder a aquellos que hablan de la iglesia como una institución rica y millonaria. Miren, hermanos, respecto de la iglesia como una institución rica y millonaria, lo que hago es remitirle a otros puntos de vista que yo ya he dedicado a ese tema, y donde clarísimamente está visto que la iglesia es una institución, primero, que posee una enorme riqueza en objetos de carácter artístico, que son patrimonio de la humanidad y que gracias a la iglesia todavía perduran y son apreciables para toda la humanidad. Y que si la iglesia la vendiera supuestamente para darle comer a los pobres, ¿no?, como muchos dicen, convertirían estos bienes que son de la humanidad unos bienes solamente para millonarios. Porque ¿quién compraría si venden la Pietà de Miguel Ángel, que está en la entrada de la Basílica de San Pedro? Si venden la Pietà de Miguel Ángel, ¿quién la compraría? La compraría un multimillonario japonés, pues tailandés, no sé, ¿no? Y la pondría en su sala para tomar coctelitos con sus amigos multimillonarios y disfrutar. Mira qué bonito este Miguel Ángel es mío, ¿no? Y todos los demás fieles del planeta que tienen derecho a la belleza como tienen derecho al alimento, ¿qué? Entonces ese argumento es un argumento estúpido, lo digo con todas sus letras. Pretender que la iglesia se deshaga de un tesoro histórico que terminaría en las bóvedas de algunos bancos o en las salas de los multimillonarios es absolutamente ridículo, sobre todo cuando esa crítica viene de la izquierda, porque justamente la izquierda le termina dando el argumento a que los bienes artísticos que son patrimonio de la humanidad, que los pobres pueden ver con solo entrar a una iglesia, tienen que terminar en las bóvedas de los millonarios. Qué ridículo argumento para alguien que es izquierdista. Ahora, hablemos de la administración propiamente del dinero.
Obviamente las iglesias son unidades autónomas. Entonces, una diócesis se mantiene del dinero en parte que viene de las inversiones que pueda tener la diócesis. Dios quiera que las diócesis tengan algún capital, a veces tienen algunas propiedades que alquilan. En general, la mayoría de los ingresos de muchas diócesis provienen de esto, de los bienes raíces, ¿no? De propiedades que alquilan o venden. Luego se mantienen de la donación de los fieles. En América Latina, salvo algunas excepciones, entre ellas México, Argentina y Chile, en general el mantenimiento de la iglesia es en una minoría muy baja puesta por los fieles. Y en el caso de México, por ejemplo, es muy importante la donación de algunos donantes en particular, no de lo que dan los fieles, porque lo que dan los fieles no es suficiente para el mantenimiento de la iglesia y en muchas ocasiones no es suficiente para el mantenimiento de las parroquias. Entonces, una parroquia tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar los servicios municipales, tiene que mantener al sacerdote, tiene que mantener al personal que trabaja ahí, tiene que tener algo de capital para poder reparar la iglesia y poder mantenerla limpia, cambiarle las luces, repintar lo que está maltratado, en algunos casos hacer reparaciones que no son menores, que son tremendamente costosas, y tiene que conservar alguna cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que cuando vengan los niños a la catequesis tengan lápices de colores, tengan libros, tengan catecismos, tengan Biblias, tengan el material que se necesita para catequizar, ¿no? Y este proceso cuesta dinero. Ustedes vayan, y sobre todo a este amigo, por ejemplo, que es contador, saca la cuenta, porque a veces los católicos pasan por encima, pero este amigo que es contador va a poder ver con ojo de contador cuánto dinero hay simplemente en una reunión en una sala apostólica. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de la sala? ¿Cuánto cuesta el equipo de sonido? Porque ustedes dirán, no, el equipo de sonido es propiedad de la iglesia. Sí, pero como un contador sabe, existe lo que se llama depreciación. El uso va gastando esos equipos y en un momento va a haber que reemplazarlos. Y para eso la parroquia tiene que tener un capital. Entonces, en general en América Latina, el estado de las parroquias es un estado bastante estrecho desde el punto de vista financiero, bastante estrecho. Ustedes dirán, bueno, yo conozco parroquias que tienen ingresos muy altos, efectivamente, pero justamente en la iglesia existe la política de Robin Hood. Se le pide a los ricos, no se les quita, pero se les pide a los ricos para darle a los pobres. Y así sucede con las parroquias. Las parroquias que tienen recursos económicos contribuyen con la arquidiócesis, con la diócesis, con el obispado, con el arzobispado, con una cantidad de dinero que luego el obispado o el arzobispado utiliza, por ejemplo, para mantener el seminario, para mantener las parroquias que son en las zonas más pobres, donde lo que levantan es imposible para poder sustentarlo. Y muchas veces esto se aplica a nivel nacional, es decir, algunas arquidiócesis que tienen un poco más de recursos económicos toman bajo su ala algunos otros vicariatos o algunas prelaturas donde los ingresos son bajísimos. Por ejemplo, les pongo un caso. El día de la máxima recolección de dinero en la catedral de una de las prelaturas de los Andes del sur peruano, o en uno de los días de mayor recolección, se recolectan 25 soles. 25 soles, el sol, la moneda peruana, está a 2.5 por dólar, ¿no? En consecuencia, esto 25 soles equivale a 10 dólares. Esa es la colecta en el día que más donaciones hay, ¿no? En el domingo de Pascua, digamos, o en la Navidad. El resto de los días está por los 10 soles, es decir, alrededor de 3 o 4 dólares por domingo por misa importante. En consecuencia, esa prelatura, que es una entre varias, no tiene cómo mantenerse. Y ahí es donde entra la fraternidad eclesial. Entonces, esto que se hace a nivel de conferencia episcopal también se hace a nivel mundial. ¿Cómo?
el Vaticano vive fundamentalmente de algunas inversiones muy pequeñas que están en el Instituto per le Opere Religiose, el famoso IOR o Banco del Vaticano, que es un banquito. Y yo ya lo he explicado en uno de mis puntos de vista. Es un banco enano, donde tienen su dinero congregaciones religiosas o algunas diócesis y el mismo Vaticano, los mismos dicasterios del Vaticano, ¿no? Y es a través del IOR, por ejemplo, como los empleados del Vaticano, como los sacerdotes, las religiosas, los laicos que trabajan en el Vaticano, desde los jardineros hasta los prefectos de las congregaciones, reciben su sueldo, para que no sea de un banco pagano, de los cualquiera que hay por ahí, que terminan ganando los intereses. La Iglesia prefiere preservar eso para ella misma y utilizarlos, por ejemplo, para zonas de misión donde enteras diócesis, no, enteros países, desde el punto de vista católico, son mantenidos o sostenidos por la Iglesia Católica. Hay países en África, por ejemplo, hay islas, naciones en Oceanía, donde la Iglesia Católica enteramente es sostenida con el dinero externo. Y hay diócesis en nuestros propios países en América Latina que son sostenidos con el dinero externo, ya sea el que va de las diócesis al Vaticano y que luego el Vaticano distribuye, o a través de algunas organizaciones católicas autónomas que algunos episcopados han creado. Por ejemplo, el episcopado norteamericano tiene el Secretariado para América Latina, que acepta pedidos de iglesias y de congregaciones en América Latina para construir una parroquia, o para reparar una parroquia, o para lanzar una campaña pastoral. La generosidad de la Iglesia en Estados Unidos, en Europa y en Europa Occidental y en Canadá es enorme en ese sentido. Y muchas de nuestras actividades y muchas de nuestras diócesis, muchas de nuestras congregaciones, muchos seminarios dependen de esa ayuda internacional, es decir, auténticamente católica. Recuerden ustedes que católico significa universal, de esa ayuda universal. Entonces, el presupuesto del Vaticano es un presupuesto, primero, bastante reducido, y en segundo lugar, que en los últimos años siempre ha estado en déficit. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que la Santa Sede mantiene, como por ejemplo Radio Vaticano, para que llegue a múltiples idiomas. La palabra del Papa, ¿no? Desde los cristianos en el mundo árabe hasta los cristianos perseguidos en Corea del Norte en coreano. Y que obviamente es una operación que no tiene ninguna rentabilidad. No hay publicidad, obviamente, en la radio del Papa, ¿no? Y en consecuencia todo es absolutamente gasto, 100%. Pero por razones de evangelización y de sostenimiento a nuestros hermanos católicos perseguidos, que no tienen otra forma de escuchar más que con radios de onda corta, escondidos muchas veces, entonces este apostolado se mantiene. Entonces, en resumen, la manera de sustentamiento y de administración del dinero en la Iglesia es fundamentalmente local, pero todas las instancias contribuyen con su instancia mayor. Las parroquias, si pueden, contribuyen con las diócesis, si pueden, contribuyen con la Santa Sede, y luego, desde esta contribución de la Santa Sede, el dinero o la ayuda económica es asignada de acuerdo a las necesidades de la Iglesia. Dos cosas les puedo decir. El presupuesto del Vaticano es bajo y suele muchas veces estar en rojo. Por si acaso, el presupuesto del Vaticano es inferior al de muchas denominaciones protestantes, que tienen mucho más recursos económicos a pesar de que tienen mucha menos gente. Y en segundo lugar, el dinero que maneja la Iglesia es totalmente insuficiente para las necesidades de los creyentes en múltiples sitios. Y en consecuencia sigue dependiendo de la generosidad de los católicos de forma individual, que directamente quieren financiar una congregación, un apostolado, unos misioneros, etcétera, o a través de sus donaciones regulares a la parroquia, que terminan aportando a la diócesis, que termina aportando a la Santa
Como acabamos de ver un poco, la parroquia lleva adelante muchos proyectos de evangelización y promoción social, formación, catequesis, misión y tantas otras cosas dedicadas al culto, a la evangelización, a la extensión del reino. Pero también afronta los gastos propios de cualquier casa familiar, como habíamos dicho anteriormente: luz, teléfono, limpieza y alimentos. Y a ellos se le suman la asignación para mantener al sacerdote, el sueldo para los empleados y en las zonas rurales el mantenimiento del vehículo para atender a las capillas alejadas. Por lo tanto, todas las acciones posibles que se pueden realizar en una parroquia, ya sea rural o esté en zonas urbanas, solo son posibles gracias al aporte de los fieles, nosotros como bautizados y como iglesia. La colecta no es simplemente una limosna, ni un mero mecanismo recaudatorio. Es un espacio privilegiado para expresar de qué manera el compromiso de la comunión se vive también desde la parte material. Y la Iglesia tiene este derecho nativo de solicitar a los fieles los bienes que necesita para los propios fines, canon 1260, siendo los principales, según el canon 1254, los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados. En resumen, el derecho eclesial establece el derecho de la Iglesia a pedir y el deber de los fieles a contribuir, estando fundamentado en el principio de la comunión eclesial y la realización de las colectas para sostener necesidades. Estas se pueden clasificar en universales, canon 1266, nacionales, canon 1266, diocesanas, canon 1263, entre ellas el seminario, canon 264, parroquiales, canon 1266. Apoyar a nuestro seminario diocesano y seminaristas es una obra que nosotros como bautizados tendríamos que hacer. Motivar, concientizar, sensibilizar a las comunidades cristianas de la urgencia de la vocación al ministerio sacerdotal es una manera también de colaborar con el seminario. Intensificar las actividades vocacionales en torno al seminario diocesano, los movimientos eclesiales, las pastorales, ministerios, deben de contribuir a intensificar la pastoral vocacional, creando un clima, un ambiente entre los agentes de pastoral y catequistas a favor de la vocación sacerdotal, a favor del seminario como institución de esta diócesis para formar a los futuros sacerdotes. Orar por el seminario, por las vocaciones sacerdotales, promover y favorecer la colecta para la ayuda del seminario, que más adelante veremos en qué tipo de colecta cae la ayuda al seminario. El principal aporte económico que recibe la Iglesia proviene de sus fieles. Veamos entonces la clasificación de las colectas. Podríamos establecer dos tipos de colectas: las parroquiales, que son las destinadas al anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos, las obras de caridad y el sostenimiento propio o mantenimiento del templo o la parroquia. Y estas, veremos, las imperadas, son destinadas a otras comunidades o instituciones, ya sean universales, nacionales o locales, para cubrir también iniciativas caritativas y anunciar el Evangelio, de acuerdo con quien la determinen, y se denominan imperadas pontificias, imperadas episcopales, imperadas diocesanas. Estas son las que vamos a ver ahorita. Las imperadas pontificias también se les pueden llamar universales. Son las mandadas por la Santa Sede. Veremos algunos ejemplos. La de Tierra Santa, óvulo de San Pedro, que se colecta el día de San Pedro y San Pablo. Esa colecta va completa a este destino. La colecta de la Jornada Mundial de las Misiones, que se realiza el Domingo de las Misiones, también se colecta de manera completa para este fin.
que son las imperadas pontificias o universales. El óvulo de San Pedro, que se colecta el día de San Pedro y San Pablo, y el día de la Jornada Mundial de las Misiones. También tenemos imperadas episcopales, que son las que se realizan a nivel nacional por determinación de la Conferencia Episcopal, en nuestro caso, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Por ejemplo, Cáritas, jornada que se va a realizar este próximo viernes 23 de agosto a nivel nacional en nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua. Entonces, entra dentro de las imperadas episcopales o que las que son mandadas por la Conferencia Episcopal. También tenemos otra imperada episcopal que se realiza por los sacerdotes ancianos, y esta colecta se realiza el miércoles de ceniza. Entonces, el destino de estas colectas que se realizan en estos días va completa para estos destinos, para los que se han mencionado. Ya tenemos conocimiento de las imperadas pontificias, tenemos conocimiento cuáles son las imperadas episcopales, las que manda la Conferencia Episcopal, y tenemos, ya se nos aproxima la jornada de Cáritas, la colecta por Cáritas Nacional y la colecta que se hace por los sacerdotes ancianos el miércoles de ceniza. También tenemos imperadas diocesanas, son aquellas que son mandadas por el obispo del lugar para obras de la misma diócesis. Y en la diócesis de Estelí tenemos la que se hace para la Semana del Buen Pastor, es decir, por el seminario. Entonces, la colecta de este día se destina toda ella para el seminario. Entonces, las colectas imperadas siempre deben hacerse en las fechas fijadas, y ningún responsable de parroquias, iglesias u oratorios, párrocos, rectores o administradores, etcétera, puede eximirlas de realizarla y de preanunciarlas a los fieles. Son de carácter obligatorio. Ya las hemos mencionado, ya tenemos un conocimiento de la clasificación de las colectas, imperadas universales, imperadas episcopales e imperadas diocesanas. Bien, entonces veremos cómo se van realizando estas colectas, para qué se destinan, cuáles son sus fines, y todas ellas tienen un mismo fin: la realización del reino de Dios, la extensión del reino de Cristo, la evangelización, la formación, el culto, el sostenimiento, el mantenimiento, etcétera. La fe se ensancha sus horizontes dándola, compartiéndola, donándola, como se ensancha el amor cuando se dona en sí mismo y no depende de méritos de otros. Traeremos a continuación las buenas obras de la Iglesia. Hemos tomado de las agencias Fides algunos datos tomados del anuario estadístico, pero bastante retrasado porque no tenemos las estadísticas actuales. Tenemos hasta el 2010. Sin embargo, las actuales ya nosotros nos daremos una idea. Será un poco monótono porque serán números, serán estadísticas, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que significan las buenas obras de la Iglesia. En total tenemos que la Iglesia administra, según la agencia Fides, un total de 67.264 escuelas maternas frecuentadas por 6.386.497 alumnos. Esto es una estadística que no está actualizada, pero esto nos da una idea de lo que hace la Iglesia. 91.694 escuelas primarias con 29.800.338 alumnos. 41.210 institutos secundarios con 16.778.633 alumnos y 2.837.370 estudiantes universitarios. Esto es lo que la Iglesia realiza a nivel de la educación, y cómo esto también la Iglesia hace una cooperación en este orden de solidaridad y subsidiariedad con el Estado.
Los institutos de beneficencia y asistencias administrados en el mundo por la Iglesia comprenden 5.378 hospitales, 18.088 dispensarios, 521 leproserías, 15.448 casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos, 9.376 orfanatos, 11.555 jardines de infancia, 13.599 consultorios matrimoniales, 33.146 centros de educación o reeducación social y 10.356 instituciones de otros tipos. Bien, estos son algunas estadísticas de las buenas obras de la Iglesia que nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que se hace. Y la Iglesia Católica se encuentra a la cabeza mundial de la lucha contra el SIDA. Esto es otro dato muy interesante. Aunque la opinión pública desconozca este hecho, reconoce el consejero de Cáritas Internacional para esta materia en unas declaraciones dadas a la agencia CENIT. Monseñor Vitillo ha manifestado en la 17 Conferencia Internacional sobre el SIDA que se celebró en México su deseo de acabar con la ignorancia que pesa sobre el inmenso trabajo que la Iglesia lleva a cabo desde hace décadas para responder al flagelo del SIDA. Y según Monseñor Vitillo, esta conferencia ofrece una ocasión excepcional para compartir entre todos los agentes implicados en la lucha contra esta enfermedad el máximo de conocimiento y de experiencia posible. Así pues, el representante de Cáritas resaltó que la Iglesia ofrece atención pastoral a los enfermos que conviven con este virus y que muchas personas que conocen de primera mano el impacto del virus tratan de profundizar su relación con Dios. Además, Monseñor Vitillo aclaró que el SIDA no es un castigo de Dios, pues Dios no castiga a la gente con enfermedades. La red de Cáritas Internacional destacó que la Iglesia es una de las mayores redes globales de servicios sanitarios de la que dependen directamente en todo el mundo 5.246 hospitales, 16.530 dispensarios, 577 leproserías y 15.208 residencias para mayores, enfermos crónicos y discapacitados físicos y psíquicos. En consecuencia, nacen espontáneas interrogantes sobre el destino de que las aportaciones que los creyentes hacen. Es por tanto necesario dar respuesta a estas preguntas. ¿A dónde va a parar el destino del dinero que los fieles aportan? ¿Qué hace la Iglesia por los necesitados? ¿Y qué diferencia a la Iglesia de un organismo no gubernamental? La Iglesia Católica destina parte de sus recursos económicos principalmente a 4 áreas de las cuales ya hemos mencionado: sostener el clero y sus ministros, el ejercicio de su apostolado en diversas formas y en distintos ámbitos de la vida pública, mantener el culto y las actividades religiosas, que incluyen la conservación de los templos y obras que la Iglesia administra, así como el sueldo de laicos contratados para ayudar en ello, y las acciones pastorales, caritativas, formativas y de promoción social. Y nos vamos a centrar en estos puntos que solemos muchas veces olvidar y que pasamos desapercibidos. Veremos pues cómo aquí en nuestra ciudad de Estelí tenemos una gran obra asistencial, las que regentan nuestras hermanas, como es el hogar del anciano. También ellas tienen sus necesidades. Hay muchas parroquias que también tienen sus necesidades y los vamos a ir centrando. Nosotros tenemos que tomar conciencia de todo esto y de lo que implica pues el mantenimiento, el hermosamiento, el embellecimiento de los templos. Hermano, me encuentro aquí en el Club Santa Lucía con la hermana Sor Margarita Fabián de la Congregación de Franciscana de la Inmaculada Concepción de María. Vamos a abordar en este momento, hermana, para que nos informe acerca de qué tal la economía aquí en el Club Santa Lucía, hablando de aquellos gastos básicos de administración, de luz, agua, energía, teléfono, cable. Muy buenas tardes.
Bueno, la economía del Club Santa Lucía siempre ha sido como muy precaria, porque todos los ancianos pues dependen el 100% de las gestiones que nosotros hacemos como hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Y los ancianos están aquí las 24 horas del día, incluyendo ya hasta que los vamos a enterrar y los vamos a dejar ya al cementerio. Es por eso que los gastos pues se van elevando cada día más la situación económica del país, todo eso, los donantes también se han retirado y es muy poca la ayuda económica que uno tiene. Gracias a Dios también este LI es muy solidario y de eso estamos muy conscientes. Lo que es la luz, creo que es un gasto bastante grande, no es un gasto estable. A veces nos salen los recibos de 6,000, a veces 8,000, a veces 10,000. Entonces no es estable el gasto de luz. El agua, ese sí, ya nos dieron un monto fijo. Ya nosotros gastemos el agua que sea, ya tenemos un monto fijo y lo que gastamos son 1,900 de agua. Lo que es el teléfono, eso muy poco, porque el teléfono casi no lo utilizamos, no tenemos así como quizá ese vicio de estar pegadas al teléfono, ni tiempo para estar. Entonces solo recibir las llamadas y lo urgente que podemos utilizar. El teléfono nos sale como en 600 a 700 Córdoba. El internet, ese nos lo paga don Fabricio Picado, ¿verdad? Nos paga, y eso como va dependiendo de cómo va subiendo el dólar. Ya en este mes les dieron casi los 1,000 Córdoba del internet. Lo que es el cable, el servicio de cable es donado, gracias a Dios, pues el señor, el dueño del canal del cable, de eso de TV Estelí, creo que se llama, el cable. Bueno, el cable de que donde se ve este canal católico, pues ese cable no lo pagamos porque el Señor nos ha donado el servicio. Lo crítico para nosotros es los salarios, ¿verdad? Eso sí es crítico. Porque ustedes saben que las personas traen que un almuerzo, que una cena, que un desayuno, frijoles, que su saquito de papas y todo lo que es alimentación. Eso las personas lo traen. Pero ya la ayuda económica ya para pagar para los gastos de salarios, lo que es el gasto de pañales desechables, todo eso sí es un gasto bastante grande y no lo asume nadie. Solo hemos tenido pues la oportunidad de tener un guarda por la tarde, por la noche, que ese nos lo paga el señor Mairena, el de la gasolinera Mairena. Él paga ese guarda por 13 horas, de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Y también ayuda con la alimentación, porque también trae lo que son los huevos, el queso, la mantequilla, eso lo da él cada semana, ¿verdad? Hay otro señor que también nos ayuda con lo que es una parte del pollo, pero ya lo demás sí, y el Navas, que también nos está dando frijoles, el arroz, aceite, avena, leche de soya. Pero ya los demás gastos ya nos tocan a nosotros. Los medicamentos, eso que también es caro, también lo hacemos nosotros. En lo que es así, si nos ponemos ya a un presupuesto de lo que gastamos mensualmente, casi gastamos los 100,000 Córdobas, ¿verdad? Antes, el año pasado, gastábamos 150, porque no teníamos granos ni todas esas cosas que hoy últimamente nos dan, pero llega a los 100,000 Córdobas. ¿Cómo sale este dinero? La hermana Isabel, ella va en el comercio, que todos los meses, casa por casa, a los centros comerciales, y va pasando un recibo. Y hay personas que sí nos ayudan mensualmente con una cuota. Y esos son lo que vamos recogiendo, y recogemos más o menos en el mes unos 15,000 Córdobas. También vendemos ropa usada los domingos. A veces se vende bastante y a veces no se vende. Se hacen rifas y gestiones también con algunas empresas para ver si nos ayudan. Y gracias a Dios, pues
muy poco nos dicen que no, aunque no nos mantengan todo, pero sí nos han ayudado un poco. Y hay una institución alemana ya que se llama CBM, que también nos aporta una cuota, no mucho, porque ahora digamos para lo que es alimentación y todo eso, nos viene cubriendo un 15% del presupuesto anual. Del Papa y de la Iglesia, posiblemente la mayor tragedia de los pobres, los marginados, los enfermos, los ancianos, etcétera, es la de no poder escuchar su voz ante quienes pueden ayudar o paliar o cambiar una situación. Y en este sentido, el Papa presta uno de los servicios más nobles e importantes al ser la voz de los que no tienen voz. Por eso la Iglesia participa de los foros públicos, por ejemplo, tiene presencia en la Organización de las Naciones Unidas, en muchos foros y organismos ella canaliza todos estos tipos de necesidades mundiales y universales y habla de ellas e interpela a las personas, a los gobiernos para poder ayudar. Y precisamente por ello, constantemente en audiencias, discursos, mensajes, cartas a líderes políticos y económicos. Esto lo hace el Papa, también lo hacen los obispos, para abordar estos temas sobre la pobreza, promoviendo y potenciando proyectos que ayudan a quienes lo padezcan, incluso, sobre todo, en foros gubernamentales. Pues la Santa Sede ha institucionalizado esta ayuda caritativa. Y desde 1971 tiene el Pontificio Consejo Corunum, un organismo creado por Pablo VI para expresar la solicitud de la Iglesia Católica hacia los más necesitados para que se favorezca la fraternidad humana. Y uno de los objetivos de este dicasterio romano es la de ser un instrumento ejecutivo del Papa cuando él desea emprender iniciativas humanitarias en caso de calamidad o en el campo de la promoción humana. Por ejemplo, los donativos de más de $100,000 que se han hecho a afectados del terremoto en el año 2007 o en conflictos bélicos. Entonces la Santa Sede está ahí para ayudar. Hace unos días el Papa Francisco también mandó una ayuda de $100,000 a unas instituciones argentinas de ayuda. Es precisamente pues Corunum la encargada de seguir, coordinar y acompañar la actividad de Cáritas Internacional, la confederación de más de 160 organismos caritativos esparcidos por el mundo. Pero no todo es esto. Juan Pablo II también creó en 1984 la Fundación Juan Pablo II para la lucha contra la sequía y la desertización y ayuda a los afectados. Y la Fundación Popular Progreso al servicio de la población indígena, mestiza, afroamericana y de los campesinos pobres de América Latina y el Caribe. Todas estas instituciones que hemos mencionado están vinculadas a Corunum. Y bueno, y existen también organizaciones y movimientos católicos, Cáritas Internacional, que la misión de Cáritas se arraiga en la doctrina social de la Iglesia, centrándose en la dignidad de la persona. El trabajo de Cáritas por los pobres manifiesta el amor de Dios por todo lo creado. Cáritas cree que los pobres y los oprimidos no deben de ser objeto de compasión, sino agentes de cambio en la lucha por erradicar la pobreza que deshumaniza condiciones inaceptables de vida y de trabajo y estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que son injustas. Bien, no es solamente un organismo asistencial, sino que Cáritas también proporciona medios para que las personas o las comunidades puedan desarrollarse. No es solamente el dar. Muchas veces se acercan a, muchas personas se acercan de manera falsa porque tal vez su situación no es real o mienten para pedir una ayuda. También en todo esto se arriesga pues la ayuda que la Iglesia puede dar a manera de caridad. Por eso Cáritas ayuda a que se desarrollen, las comunidades y las personas, no solamente en el hecho de dar, sino que buscar vías de trabajo y solución para salir de estructuras sociales carentes.
Y esto, Cáritas combate la pobreza, la intolerancia y la discriminación, y lo más importante es que habilita a los pobres a participar plenamente en todos los asuntos que afectan a sus vidas e intercede por ellos en foros nacionales e internacionales. Por eso es válido tomar conciencia que a veces hay personas que mienten y eso no le hace bien a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Y nosotros como comunidad sabemos quiénes son ese tipo de personas. Solamente ya para terminar, haremos un poco, digamos, un resumen de las últimas ayudas que la Iglesia ha destinado. En Haití, Cáritas Internacional ha atendido 2,5 millones de damnificados. En Cáritas España afronta la grave crisis de alimentos en Burkina Faso y en Níger. Cáritas España financia proyectos para 537.000 personas y también trabajo a casi de 15.000 personas. Cáritas Chile lanza un plan de ayuda para 542.000 damnificados. Cáritas saca del hambre 70.000 personas en Somalia y se han enviado 13 toneladas de ayuda humanitaria a Cusco. Tras el tsunami, Cáritas ha destinado 373 millones de euros en programas a favor de las víctimas. Y también Cáritas Perú en ayuda a damnificados de terremotos. Todo esto se lanza un resumen de lo que las Cáritas van realizando en las iglesias particulares. Cáritas Estados Unidos ayudó a los damnificados de Katrina y así podemos ir enumerando el trabajo que hacen las Cáritas nacionales en las distintas regiones donde se pasan muchas necesidades. Y como acá también ustedes ya conocen la gran labor que realiza Cáritas Diocesana de Estelí. Esto ya se ha hecho una gran promoción. El padre Francisco Valdivia nos ha platicado bastante de lo que realiza la Cáritas Diocesana y la Cáritas Nacional. Bien, con esto ilustramos a dónde van destinadas las colectas de la Iglesia para que tomemos conciencia del gran trabajo que nosotros como bautizados podemos hacer, el aporte que podemos hacer para la extensión del reino de Cristo y también pedirle a la divina providencia que nos ayude en todo momento. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Mis manos atienden 121.000 hospitales. 207.000 colegios en todo el mundo. Trabajo en 116 países para formar comunidades cristianas. Muchos pocos hacen mucho. Representantes de 70 organizaciones han viajado a Roma para intercambiar sus experiencias durante la plenaria del Pontificio Consejo Coronum. Trabajan en realidades muy diversas, desde Cáritas Líbano, que atiende a más de 40.000 refugiados sirios, a Gawat Kalinga, la organización filipina que se ha marcado como objetivo terminar con la pobreza de 5 millones de familias antes de 2024. Sin embargo, todas ellas tienen un denominador común. Si nosotros nos dedicamos al desarrollo de la persona, siempre hay que preguntarse, pero ¿qué persona quiero desarrollar? O sea, ¿hasta dónde quiero llevar el hombre? Para nosotros, sobre todo, nos interesa defender también la vocación sobrenatural del hombre. Otra de las organizaciones presentes es Cross Catholic Outreach, de Palm Beach, Florida. Desde 2001 ofrecen ayuda y orientación a instituciones e iglesias para atender a los necesitados. El año pasado conseguimos $200 millones para 275 proyectos en 42 países. En nuestra organización trabajan 150 personas y tenemos más de 500.000 de contribuyentes de los Estados Unidos que apoyan nuestro trabajo. Dice que la crisis económica ha hecho que muchas personas pidan alimentos o medicinas a diario, pero también ha aumentado la generosidad en las donaciones. Para James Kapnar, la plenaria del Coronum es una oportunidad para conocer a otras organizaciones sociales y trabajar juntos para difundir el mensaje cristiano a través de la ayuda humanitaria. Las organizaciones católicas de caridad tenemos el mismo ambicioso desafío: promover una nueva ética global, establecer una serie de principios básicos. Por ejemplo, ahora se habla de salud reproductiva y en realidad muchas veces se trata realmente de apoyar el aborto y la anticoncepción. Durante este encuentro, los participantes también han estudiado cómo colaborar y dialogar con otras organizaciones sociales que no tienen ideario católico sin renunciar a los principios básicos del cristianismo.
Con este objetivo nació el Pontificio Consejo Corunum en 1971, impulsado por el Papa Pablo VI para coordinar el trabajo de ayuda humanitaria de las organizaciones católicas. El Vaticano apoyará 186 proyectos en 20 países de América Latina y el Caribe a partir del próximo año. Así lo ha acordado la Fundación Populorum Progressio, creada por Juan Pablo II en 1992 para apoyar las poblaciones indígenas y campesinas de América Latina y el Caribe. Algunos de los proyectos financiados son la compra de tractores, la creación de pozos o la construcción de cisternas para la captación del agua. Además, hay proyectos centrados en la educación, la salud y la construcción. Algunos de los proyectos se realizarán en Haití, destrozada por el fuerte terremoto del pasado 12 de enero. La Fundación ha centrado su atención este año en el país y ayudará a las organizaciones locales para que sean las protagonistas de su desarrollo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.